Es una bendición amanecer a un nuevo día aquí en esta parte de la creación de Dios y darles un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanos que están en las comunas de Contulmo, Cañete, Los Álamos, Curanilahue, Lebu y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. A todos y cada uno de ustedes, Dios les bendice. Ahora veamos y escuchemos lo que Dios tiene preparado para su vida. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera, resucítame. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera,
Muy buenos días. Es una bendición que podamos nuevamente conectarnos a través de las redes virtuales, en este caso, para conversar y conocer el testimonio de nuestra hermana Kenia Santana, oriunda de República Dominicana. Muy buen día, mi hermana Kenia. Dios le bendice. Muchísimas gracias, muchas bendiciones para usted también, Pastor Eleodoro. Es un gozo, de verdad. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes este día. Muy bien. Mi hermana Kenia, el programa tiene una forma de protocolo de entrevista. Entonces, quisiéramos conocer de usted cómo aparece Cristo en su vida. Qué linda pregunta, es algo de lo que me gusta hablar, Pastor, porque efectivamente siento un gran privilegio en mi vida de que el Señor me escogiera desde antes de la fundación del mundo, pero claro, esto se materializa en nuestra vida en un momento específico. Yo soy, bisabuela, abuela, padre, madre, la cuarta generación de cristianos en mi familia. Yo tengo conocimiento de mi bisabuela que era creyente, mi abuela y mis padres, y tengo hijos que ya serían la quinta generación. Pero efectivamente, nacer en un hogar cristiano no garantiza un nuevo nacimiento, ni garantiza que Cristo nazca en tu vida. Más bien tú te desarrollas en el entorno familiar, rodeado de la palabra, del ambiente de iglesia, eso es una cosa, pero tener un nuevo nacimiento, una transformación y una convicción de servicio al Señor Jesucristo, es solamente cuando el Señor se le revela, cuando a través del Espíritu Santo tú tienes un encuentro personal con Cristo. Y efectivamente eso pasó muy temprano en mi vida, muy temprano, yo diría que desde mi infancia. Yo recuerdo los momentos en los que Dios comenzó a tratar conmigo, en los que el Espíritu Santo comenzó a trabajar en mi vida, y fue muy joven. Yo fui ungida, por ejemplo, como evangelista a los 11 años de edad, imagínense, y comencé a pastorear una iglesia infantil por ahí como con 8 o 9 años de edad. Recuerdo también que hice mi primer programa de radio para niños, como un programa evangelístico con mi papá, a los 4 años. Yo me acuerdo de todo eso. Así que efectivamente yo fui bautizada en las aguas por ahí por los 12 años, pero antes de que eso sucediera en mi vida, yo recuerdo haber tenido fuerte convicción de que mi vida le pertenecía a Cristo y de que mi vida iba a ser siempre para Él, y una conciencia de la separación del mundo, de la separación del pecado, muy joven, muy joven. Tanto así que yo no podría especificarle una edad, pero sí estoy consciente, Pastor, de cada trato de Dios conmigo, aún en esas edades tan tiernas que uno cree que los niños no saben nada. Yo sí recuerdo los momentos en los que el Señor me trabajaba en mi vida con relación a las mentiras, con relación al pecado, con relación al servicio, desde muy chica, Pastor. Bueno, la palabra de Dios dice, hermana Kenia, que debemos instruir al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, algo muy interesante que usted dijo para nuestro público televidente: el hecho de nacer en una cuna cristiana no quiere decir que se es salvo automáticamente, sino que simplemente es una bendición que Dios nos regala, porque Él no trabaja ni con nietos ni con sobrinos. Él trabaja solamente con hijos. Y para ser hijo de Cristo hay que reconocer a Jesús como Señor y Salvador personal. Totalmente de acuerdo. Así es. Así que usted comenzó desde la infancia a tener una relación con Cristo, ¿cierto? Así es. Así es, desde muy pequeñita. Bueno, es que mis padres también y mi abuela
que es una persona, fue una persona porque ya está en la presencia del Señor, con una muy intensa y cercana relación con Dios. Para mí el Evangelio nunca fue lo que se me enseñaba en la iglesia, para mí el Evangelio era una vida práctica, era la que yo veía vivir a mis padres. Todavía está viva mi mamá, que es pastora, ella vive en los Estados Unidos, en la ciudad de Tampa, en Florida, ella es pastora allá. Mi papá partió con el Señor hace unos 30 y tantos años atrás. Mi abuelita se fue con el Señor, ya viviendo yo aquí en Chile, o sea, hace unos 6 años atrás, pero esas fueron las personas que más impacto tuvieron en mi vida y eran personas que creían en Dios de una manera real, que le servían en espíritu y en verdad, eran personas cuyo diálogo, cuya predicación iba de acuerdo a su forma de vivir. Entonces, cuando tú creces con personas con un compromiso tan real, apartado de toda religión, sino con una vida de verdad entregada al Señor, es difícil no querer lo mismo o asimilar lo mismo. Yo vi a mi papá predicar en la calle, por eso el Señor me llamó a predicar desde muy joven, porque yo siempre estaba pegada de las piernas de él. Mi abuela era una misionera que recorrió casi toda mi isla predicando y sembrando iglesias y ella siempre me llevaba con ella. Entonces, ver ese espíritu de sacrificio, de entrega y que te involucren en ello, porque lamentablemente hay padres que ellos viven su vida evangélica, pero sus hijos están fuera. No fue mi caso. Mi papá predicaba conmigo, iba a cantar y hacía un grupo conmigo. Mi abuela se iba de misiones conmigo. Y mi mamá, que era la que cuidaba la casa, también fue una mujer que me dio mucho gran ejemplo. Entonces, yo creo que lo que más me enseñaron fue que al Señor se le sirve con integridad, no diciendo una cosa y viviendo otra en la casa, sino siendo lo mismo que había en la iglesia, haciéndolo en la casa. Entonces, para mí, independientemente de que gracias a Dios tuve muy buenos pastores, una buena iglesia, para mí el evangelio que yo conocí fue un evangelio de hogar, de vida. Ahí en mi casa fue donde yo experimenté el verdadero evangelio. Qué lindo. Mientras usted hablaba de su testimonio, mi hermana Kenia me hacía recordar al apóstol Pablo con su hijo espiritual Timoteo. Timoteo había tenido la instrucción desde la infancia de su madre Eunice y de su abuela Loida. Entonces, por lo tanto, usted también aprendió de esa escuela, de su madre, de sus abuelos, de sus padres, a vivir el evangelio. Ahora quiero que invitemos, mi hermana Kenia, a nuestro público televidente a escuchar una canción y luego seguimos en esta cálida entrevista para que usted ministre a nuestro público televidente, con su testimonio, por supuesto. Vamos a lo prometido. Suave. ¿Y el teléfono está grabando? Sí. Vale. Dale, con todo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Oh, nada me faltará. Nada me faltará. Después de esa hermosa canción, seguimos conversando con nuestra entrevistada para el día de hoy, nuestra hermana Kenia Santana, oriunda de República Dominicana. Hermana Kenia, la primera parte hablamos de el encuentro que usted tuvo personalmente con Cristo y que le llevó a tomar una decisión de trabajar para Él en su vida. Ahora, Él le capacitó con un talento. Cuénteme cómo siente el llamado vocacional a las comunicaciones masivas, ustedes dando clases internacionales. Así es una pasión, es una pasión y un llamado que comenzó muy joven en mi vida. Como yo le contaba al principio, mi papá era predicador, era evangelista, y en esos años se hacía mucho evangelismo radial. Y él tenía trabajaba con otro hermano en un programa de evangelismo. Bueno, y como yo siempre estaba pegada de él, estaba allí en la cabina de radio, no sé, molestaba, hablaba, hacía ruido. Y papi, no sé, quizás para quietarme, porque siempre he sido muy inquieta, dijo, bueno, pero démosle el micrófono, ella quiere hablar, hagámosle algo, y comenzó a motivar que se me diera un segmento dentro del programa para hablarle a los niños, y yo recuerdo que decía, bueno, le vamos a llamar Kenita con los niños, y es lo primero que recuerdo. Después estudié formalmente radio, locución radial, con quien era mi pastor en ese entonces. Y luego, bueno, seguí adelante. Yo soy odontóloga de profesión, o sea que puse las comunicaciones a un lado para dedicarme a mi vocación como médico odontólogo. Mi papá también era odontólogo. Y bueno, y me dediqué a la odontología muchos años, pero ese llamado del Señor siempre estuvo presente. Y recuerdo que un muy conocido locutor de mi país, que también era mi paciente odontológico, me dijo, ¿sabes que tú tienes una voz bonita, tienes un gran conocimiento odontológico? ¿Por qué no trabajas en una campaña de orientación que se llamaba Salud Bucal para Todos? Y yo, perfecto, odontóloga, radio, campaña, perfecto, acepté. Y de ahí me quedé trabajando porque los diferentes medios de comunicación de mi país, pues, me comenzaban a contratar y a llamar para hacer campañas y hacer segmentos de orientación odontológica en los diferentes programas. Pero hasta ese momento, todo lo que yo había aprendido y todo lo que estaba haciendo como comunicadora del Evangelio estaba como, no estaba todavía desarrollado. Yo también comienzo a trabajar en mi concilio Jesucristo Fuente de Amor, levantando obras, levantando iglesias, y soy ungida pastora. Comienzo una congregación y en medio de esa labor con esa congregación, soy invitada a participar en la experiencia del líder Haggai. Eso fue 2008 aproximadamente. Cuando estoy ahí, hay un gran testimonio envuelto detrás. Es un entrenamiento para evangelismo que se da a líderes de diferentes países. Éramos más de 33, 34 naciones en el entrenamiento. Y Dios trata conmigo algo muy especial y me habla y me dice, bueno, ya para ese momento, mi pastor también de mi iglesia me había invitado a conducir un programa de corte cristiano en una importante televisora de mi país. También hacía programas de radio para los cristianos, programas proféticos para hablarle a la iglesia. Pero lo hacía porque me invitaban, no era porque había una convicción en mí. La gente veía el talento y me invitaban. Pero no es que yo lo propicié ni tampoco surgió nada de mí. Yo simplemente iba a donde me llamaban. Pero en este entrenamiento, el Señor trata conmigo y me dice, Kenia,
La sal está salando la sal. Estás poniendo sal sobre la propia sal. Y me dijo, yo quiero que mi iglesia salga al mundo, pero yo no quiero que el mundo entre a mi iglesia. Y esas fueron palabras de un trabajo muy, muy profundo, estremecieron mi corazón porque me hicieron darme cuenta que todo lo que yo estaba trabajando, tanto al interior de la formación de la iglesia como en los medios de comunicación, eran para yo obtener más dinero como dentista, para promocionar las actividades de mi iglesia, para promocionar ciertos ministerios, pero no estaba alcanzando las almas, no estaba yendo, poniendo la sal donde había la necesidad, estaba como una luz entre otras luces. Y efectivamente el Señor me llamaba a salir de ese ambiente de comodidad e ir a la oscuridad para iluminar precisamente. Bueno, y esto cambió totalmente todos los paradigmas que tenía en mi vida, se quebraron en esta experiencia, y cuando regresé, esto fue en Singapur, estuve un tiempo allá estudiando la teología y estudiando el evangelismo. Cuando regreso a República Dominicana, dio un giro completo mi ministerio. De ser una pastora de iglesia centrada en la iglesia, comenzamos a entrenar a todos los hermanos para que salieran a buscar a las almas a la calle, a los niños de la calle, a los niños de los semáforos. Y ahí salgo del programa de la iglesia y de los programas para los hermanos y digo, no, ya no quiero más programas para los hermanos, me voy a ir a una radio y a una televisora inconversa. Quiero hablarle a la gente que no tiene a Dios, en el lenguaje que ellos me puedan entender y en la forma que ellos no rechacen el evangelio. Así que me fui a una emisora donde tocaban salsa y bachata. En medio de las guarachas, salía mi programa a las 12 del mediodía llamado Contigo Mujer. Y nada, no era un programa de corte religioso, al contrario, era una revista donde tratábamos todo tipo de problemática social y todo aquello que involucraba la vida de la mujer. Y bueno, comenzó siendo de la mujer y terminó siendo para todo el conglomerado social. Se hablaba de política, de música, de maquillaje, se hablaba de todo, pero siempre dejando establecido el punto de vista de Dios en los temas políticos, en los temas sociales, en los temas de educación. Siempre mi deber, mi función ahí era poner en la mesa, todos los actores sociales ponían sus cartas en la mesa, yo ponía la carta de Dios, yo ponía la palabra de Dios en la discusión. Y fue de mucho provecho. Ahí recuerdo que en medio de todo ese ambiente no cristiano, creé una sección que se llamaba Lo dijo Dios. Y ahí te contaba una pequeña historia que normalmente el Señor me la inspiraba. Había un espíritu profético en ese momento que fluía en mí, que todavía lo siento fluir cuando predico. Dios me daba la historia, me daba las palabras y me daba una forma de contextualizar la enseñanza bíblica hacia las personas que lo oían. Y se volvió el segmento favorito de los no cristianos. Tanto así que la gente llegaba a llamar a la emisora pidiendo que los repitieran, que se lo grabaran. La gente lo grababa y se lo enviaba a otros. Fue una bendición porque nos dimos cuenta que había mucha sed. Hicimos programas enseñándole a la gente la maldad y el engaño detrás del tarot, por ejemplo, el engaño detrás de cierta música o de ciertas películas, la influencia negativa a través de los dibujos animados. Bueno, fueron 8 años de programa donde muchas veces quisieron eliminar el programa de allí porque no era un programa de salsa ni bachata, pero Dios lo sostuvo ahí. De hecho, ese programa terminó cuando yo vine a vivir a Chile. Hasta ahí llegó porque era el tiempo de Dios para eso. Y de ahí en adelante, mis esfuerzos siempre están encaminados. Cuando llegué a Chile, comencé a estudiar comunicación digital, porque también el Espíritu me fue guiando hacia ya un poco fuera de la televisión y de la radio, hacia lo futuro, hacia lo próximo, que es la comunicación digital. Y ahí me fui aquí a la universidad a estudiar reputación digital y el uso de redes sociales. Ahí me capacité para hacer lo mismo, ser sal y ser luz en estos medios digitales, que son los que a futuro van a predominar en los medios de comunicación masivos. Cierto. Hermana Kenia, para nuestro público televidente, usted tenía un llamado bivocacional, odontología y pastora a la vez. ¿Cuándo se produce el parto?
Bueno, la verdad que nunca hubo como un parto. De hecho, yo utilicé mi profesión los años que la pude ejercer. Ejercí mi profesión por más de 28 años en mi país. La ejercí para bendecir al pueblo de Dios. Efectivamente, Dios me proveyó sustento, ganaba el sustento para mi vida a través de esto, obviamente, también para sostener la iglesia, porque Dios siempre me ha llamado a levantar iglesias en lugares donde hay mucha escasez económica. De hecho, aquí en Chile ya levantamos una iglesia que se llama Lugar de Refugio en un campamento. Y gracias a Dios, así como el apóstol Pablo hacía sus tiendas para sostener la obra cuando la obra no era capaz de sostenerlo a él, gracias a Dios, usé siempre mi profesión para sostener la iglesia y para avanzar en el camino del evangelio. O sea, fue un instrumento más. Yo he reconocido siempre que mi llamado, mi vocación principal y primaria son las almas. Y todo lo demás, los medios de comunicación, la odontología, son herramientas que el Señor utiliza para que yo pueda realizar mi principal llamado, mi principal vocación, que es el establecimiento de su reino. Amén. Mi hermana Kenia, usted tiene un testimonio rico que puede bendecir y ayudar a muchos hermanos y hermanas que están en sintonía con nosotros. Así que comprometerla para una nueva entrevista, porque quedaron muchas cosas en el aire que no pudimos desarrollar, porque usted conoce, la televisión consume y el tiempo oro aquí. Así que quiero comprometerla para una nueva entrevista. Públicamente. Con muchísimo gusto. No, con muchísimo gusto. Y yo me comprometo públicamente, pastor, porque siento en mi corazón que hay muchas áreas en las que todavía Dios quiere que se siga hablando hacia la mujer, hacia el ministerio musical, hacia la restauración, porque efectivamente Dios ha hecho grandes cosas en mi vida en estas áreas que me gustaría muchísimo compartir. Amén. Hermana Kenia, vamos a nuestro público televidente a escuchar una nueva canción y luego vamos a ir a la reflexión de la palabra. Dios te guarde y que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén.
que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Y ahora hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios. Para esta mañana quiero mencionarles lo que Jesús dijo según el relato de nuestro hermano apóstol Juan. En el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 2 y 3, dice así la palabra de Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sabe? Esta es una declaración única e irrepetible por algún ser humano, porque nadie podría hacerlo. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los habría dicho. Es porque Jesús es Dios y todo el relato bíblico es para hacer una referencia, un relato, un testimonio de la vida y obra de Jesucristo. Es decir, el mensaje de las buenas nuevas es vida y obra de la persona de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios. Por eso tenemos que aprender a dar gracias a Dios Padre, a Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces dice, si así no fuera, yo se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros.
Hermano y hermana, amigo y amiga, quiero decirles que a ese lugar santo, excelso, único, porque no hay otro, se llega solamente a través de Jesucristo. Porque en el verso 6 de este mismo capítulo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea, no hay otra posibilidad. ¿Y quién viene a mí? Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede ir al trono de gracia de Dios, ni puede entrar en el reino de los cielos sin Jesucristo. Aquí no vale la fama, no vale el dinero, no vale el patrimonio, no vale nada de lo que tenemos en esta vida. Lo único que vale es si usted tiene a Cristo o no tiene a Cristo, porque Él es quien se ha preocupado de estar preparando un lugar para todos los que le confesemos como Señor y Salvador personal. Y el resto se quedará pegado a esta tierra y, por supuesto, si es que resiste a el gobierno mundial del anticristo, porque todos los que se queden después del arrebatamiento de Jesús van a tener que marcarse en su índice de la mano derecha o en su frente, los que son zurdos, con la marca de la bestia, o sea, la marca del anticristo. Y la palabra de Dios dice que todos los que no se marquen van a quedar excluidos de la economía mundial. No van a poder comprar ni vender. Por lo tanto, hermano, hermana, amigo, amiga, es necesario confesar a Cristo ahora, que está con los ojos abiertos, que está con vida, que puede responder al llamado que Él le está haciendo, no yo, porque yo soy un vaso de resonancia solamente, pero que Él le está llamando es Él, para que usted pueda abrir la puerta de su corazón y recibirle como su Señor y su Salvador personal. En Apocalipsis capítulo 3, verso 20, dice que Él está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta, entonces Él entrará y cenará con él y él con Jesús. Ahora, permítame decirle, si usted está viviendo en este mundo sin Cristo, es una vida vana, sin propósito, sin ninguna decisión eterna. Pero si usted vive con Cristo en su corazón, entonces usted está viviendo para el futuro, para una vida eterna. Aquí todos somos peregrinos, estamos de paso solamente. No tenemos ningún arraigo en esta vida. Pablo lo dice muy bien cuando le escribe a la iglesia de Filipo, en Filipenses capítulo 3, verso 20. Pablo le dice a los ciudadanos de Filipo, pero también a nosotros en esta hora, nuestra ciudadanía no está aquí en Chile y en ningún país de aquí del mundo, de esta tierra, el planeta Tierra. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, dice. Pero ¿quiénes somos los de la ciudadanía del reino de los cielos?
los que hayamos confesado con nuestros labios a Jesús como Señor y Salvador personal. Nadie más podrá entrar a ese lugar. Por eso Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Jesús es el camino al Padre. Pero permítame también decirle otra verdad bíblica y teológica. Jesús es Dios, porque es Dios trino uno, o uno, un Dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada una de las etapas Dios las tenía programadas desde que el hombre cayó en el huerto del Edén por medio de la pareja o el matrimonio de Adán y Eva, que comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces se conoció el pecado, la maldad y toda la lacra que estamos viendo y viviendo en el mundo hoy día. Entonces Dios creó a esa pareja, y cuando en el capítulo 6 dice de que se arrepintió Dios, no, porque quiere decir que Dios se equivocó, y Dios no se equivocó, fue el hombre el que falló, porque Él no creó títeres ni creó marionetas, sino que creó personas con inteligencia, con sabiduría, con discernimiento. Entonces fue el hombre que tomó la decisión, en este caso Eva, engañada por la serpiente, por el diablo, que no sé, en ese entonces la serpiente andaba paradita. Ahora, después de que fue el instrumento que se usó para hacer perderse a este matrimonio santo, a este matrimonio divino, a esta creación de Dios, entonces Dios le dio el castigo de que sobre el polvo de la tierra tenía que arrastrarse, y por eso vemos que ahora las serpientes andan arrastrándose por el suelo, y son venenosas algunas, sin duda, pero eso es la forma como Dios nos creó, a imagen y semejanza de Dios, es decir, con espíritu, que es el que Dios va a venir a buscar en usted y en mí, y en todos los que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador personal. Les sigo relatando el plan de Dios para nosotros. Después que cayó Adán y Eva en el huerto del Edén, entonces dijo, es necesario que vaya como hombre a rescatar al hombre. Lo que no puede hacer él, lo voy a hacer yo. Y por supuesto que una de las cosas que tenía que padecer el hombre era derramar su sangre para poder ser perdonados sus pecados. Por eso es que en el Antiguo Testamento se sacrificaban animales perfectos y becerros los más preciados para el Señor, para poder derramar la sangre y con ella rociar al pueblo y expiar sus pecados. Pero Dios se cansó de eso y dijo, porque Él no transgrede su palabra, Él no pasa por encima de su palabra. Dice, todo pasará, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará, dice. Entonces, lo que hizo Dios, dijo, voy a ir a rescatar personalmente al hombre, como hombre. Y nació de la Virgen María, que fue un engendro del Espíritu Santo. Dice la palabra, engendro del Espíritu Santo. Y por lo tanto,
esa santidad y con esa santidad nació como hombre. Pero como venía a los judíos, por eso es que este mismo apóstol Juan en el capítulo 1 dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. O sea, vino al pueblo judío para rescatarles y hacerles su posesión. Pero ellos no lo recibieron porque hasta el día de hoy ellos están esperando a un Mesías que venga de una forma apoteósica, divina, celestial, ahí en las nubes, con trompetas, con ángeles, diciendo yo soy el Mesías. Pero ¿sabe? Esta misma manifestación celestial se produjo cuando nació Jesús. Y el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, completamente usted léalo en su casa, sale el nacimiento de Jesús como Salvador. O sea, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, porque todos pecamos con la mirada, con un pensamiento, con una intención. Y Dios lo dice claramente en el capítulo 4 de Hebreos, que Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A los hombres tal vez podemos engañarles, pero a Dios jamás. Y entonces, como Él discierne los pensamientos y las intenciones, vino con una miríada de ángeles que decían, os doy nuevas de gran gozo. Un ángel dijo, os doy nuevas de gran gozo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Y después que vino ese Salvador, obviamente aparece una miríada de ángeles en el cielo manifestando la alegría, el gozo, el contentamiento, la felicidad de tener un Salvador, un Mesías que venía a pagar por mí. Y este es Dios hecho hombre, Jesús. Por eso Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él venía como hijo. Pero ahora, después de haber cumplido su ministerio de 3 años aquí en la tierra, Él regresa al Padre. Y entonces les dice a los discípulos, me voy a ir a la presencia del Papá. Pero no se pongan tristes ni tengan pena. Yo les voy a dejar un paracleto, un consolador para que more en ustedes. Y ese es el Espíritu Santo. Por lo tanto, no se vayan de Jerusalén hasta que yo les bautice con el Espíritu Santo. Y hermanos y hermanas, eso que no pueda prestarse para equívocos. El bautismo del Espíritu Santo no es la glosolalia, porque algunos piensan que el bautismo es solo hablar lenguas, el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo, el soplo que Jesús impartió a los que estaban reunidos en el aposento alto, era para que pudieran testificar y salir con fuerza a predicar el mensaje que Él les había enseñado durante 3 años. Por eso la palabra de Dios relata la vida y obra de Jesucristo. Y ahora entonces ya Cristo no está de cuerpo presente con nosotros, sino que está en nosotros, dentro de nosotros, en la persona de Dios Espíritu Santo. Pero ¿cuándo ocurre ese hecho milagroso? Cuando usted recibe a Cristo como su Señor y su Salvador personal, para que Él le pueda llevar a el trono de gracia de Dios. Así que, amigo y amiga,
Usted que está ahí en la intimidad de su hogar, esta mañana Dios le está presentando una oportunidad maravillosa para que usted la tome. No la deje, sino que le reciba como su Señor y su Salvador personal. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo se hace eso? Cierre sus ojos y repita conmigo la siguiente oración. Padre Celestial, le doy tantas gracias porque en esta mañana reconozco que soy un pecador o pecadora. Y Dios mío, me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados. Y le ruego, Señor, que usted los borre, nunca más se acuerde de ellos e inscriba mi nombre en el libro de la vida. Porque yo en este momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si Jesús todavía no ha regresado y Dios nos permite, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. Nos detuvieron y convertimos los balcones en tarimas, a cantar en la bañera y en la cocina. Nos detuvieron para pensar en ti. Nos detuvieron para hacer las cosas que hace mucho no hacían, a tomarnos un café en la marquesina. Nos detuvieron para valorarte a ti. Detuvieron para leer el libro que hace tiempo no leía, a disfrutar cada segundo en familia. Nos detuvieron para enseñarnos a vivir. Y aquí estoy, mensaje constante, quédate en casa. Y la incertidumbre en la almohada que era su estadía. He decidido aumentar mi fe. Y aquí estoy. Y ahora el templo es la sala de mi casa. Y no es el tiempo que dure esta rutina. Y saludarte y abrazarte no podré. Y aquí estoy. Y aunque lamento lo que el coronavirus se llevó, agradezco a Dios por lo que nos enseñó, que
la vida es un regalo dado por Dios. Y aquí estoy, cambiando el final de esta canción. No nos detuvieron, nos hicieron un favor. Bienaventurado el que confía en el Señor. Y hoy levanto mis manos en adoración. Dios ha sido fiel, nos protegió y nos guardó. Pronto nos abrazaremos con mucho amor y compartiremos lo que este virus nos enseñó.